Dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. El Ministerio Evangelístico Volvamos a Dios y el evangelista Edwin Cruz presentan el programa Llegando al Corazón. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria, toda honra en esta preciosa tarde, Señor, que tú nos permites estar aquí un sábado más, Dios mío, para difundir el mensaje de la palabra de Dios en esta hora. Cada amigo, cada oyente que está ahí en sintonía, te pedimos por ellos, Señor, que tú les bendiga, que tú les cubras, Dios mío, para la gloria tuya, Señor. Si alguno afligido, Dios mío, tú lo sanes, lo levantes, Dios mío, todo área emocional, Dios mío, tú restaures, Espíritu Santo. Tú eres el único que puede, Dios mío, sanar el corazón doliente, Espíritu Santo, en esta hora el enfermo, Dios mío. En el nombre de Jesús, te damos toda la gloria en esta hermosa tarde, Dios mío. Amén, amén. Dios bendiga, Dios bendiga. Este es el programa Llegando al Corazón, todos los sábados de 6 a 7. Les damos la bienvenida en esta hermosa tarde, los que están por primera vez en sintonía. Muchas bendiciones, los que están conectados vía internet. Pueden compartir la programación con otros en esta hora, amado. Personal en los teléfonos, tenemos a Richie en los controles, a Margaret en los teléfonos. Este es el momento de Dios para tu vida. Dios te quiere hablar en esta preciosa tarde. Gloria al Dios Todopoderoso. Estamos contentos en este precioso sábado, ¿verdad?, que ha hecho el Señor. Queremos ir a la palabra, ¿verdad? Vamos a estar leyendo en el libro de 1 Samuel, capítulo 2, verso 17 en adelante. 1 Samuel, capítulo 2, verso 17. Y le hacía la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Estaba hablando de los hijos de Elí. Dice, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido de un efod de lino, y le hacía a su madre una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo a Elcana. A todo esto, ¿verdad?, dice que el joven Elí, ¿verdad?, era el sacerdote que estaba ahí, ¿verdad?, en la casa de Dios, dirigiendo a un pueblo, ¿verdad?, que se reunía. Y dice que hubo un momento, ¿verdad?, que los hijos de Elí, ¿verdad?, estaban en problemas. Habían pecado delante de Dios, haciendo, ¿verdad?, cosas inapropiadas dentro de la casa de Dios. Pero Elí era muy viejo. Ya Elí estaba avanzado en edad. Y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo de reunión. Y les dijo Elí, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vosotros malos procederes, estas actitudes que ustedes tienen, esta obra pecaminosa que ustedes están haciendo dentro de la casa de Dios. Y dice, no, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo. Ya había oído, ¿verdad?, había llegado a los oídos de Elí lo que sus hijos hacían dentro de la casa de Dios. Entonces luego dice, porque hacéis pecar al pueblo de Jehová. Están provocando al pueblo al pecado.
Entonces luego le dice, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Y vemos aquí que el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Sabemos que Samuel desde niño fue dedicado a Dios. Su madre Ana lo dedicó y lo llevó al templo, y allí era donde él habitaba y dormía, porque fue separado como profeta para Israel. Y cada año venía su madre, le llevaba una vestidura, una túnica al joven. Y dice que Samuel, que es el profeta para aquel tiempo, iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Y vino un varón de Dios a Elí, no sabemos cuál nombre, porque dice un varón de Dios, deja ahí a Samuel fuera, y le dijo, así ha dicho Jehová, no me manifestaré yo claramente a la casa, no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre, cuando estaban en Egipto en casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí. Y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel, porque habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Esto es algo que hay que explicarlo con detalle. Ellos habían hollado, la palabra hollar es pisar, es como, otras palabras, menospreciar los sacrificios que para aquella entonces, aquella época se hacían. A ellos no le importaban hacer los sacrificios y tomar las ofrendas del pueblo, porque dice que engordando de lo principal de todas las ofrendas del pueblo. Otra palabra, que lo de Dios es algo que Dios cela. Dios es un Dios celoso, y Él vela como los hombres de Dios, como los sacerdotes de Dios en esta tierra, en este siglo presente, los ministros de Dios, cómo trabajan con las ofrendas del pueblo, de qué forma si están administrando bien las ofrendas del pueblo, porque aquí vemos estos hombres impíos que estaban tomando de aquellas ofrendas para ellos lucrarse, engordando ellos mismos, tomando de los principales de todas las ofrendas del pueblo de Israel. Y esto tenía el pueblo incómodo. No hay cosa más que incomoda el pueblo cuando un hombre, un ministro de Dios, que Dios los ha puesto en un altar, vacile con las ofrendas del pueblo. Por eso que el pueblo muchas veces se incomoda. El pueblo siempre está observando la actitud de los hombres de Dios que están al frente, porque eso es lo que tenemos que dar cuenta nosotros, los evangelistas. Voy a ponerme yo primero. Los evangelistas, los pastores, como nosotros trabajamos con lo que recibimos, las ofrendas que vienen de un pueblo, que Dios toca, pero esas ofrendas tienen que darse un buen uso para la gloria de Dios Padre. Entonces, ya Dios a esto le tenía cansado, ya Dios había disuelto terminar con ellos. Dice, por tanto, Jehová el Dios de Israel dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mira lo que le dice. Dios había hecho un compromiso con Elí, su padre, de que ellos andarían, ¿verdad?, delante de Dios perpetuamente, que Dios iba a estar con ellos, favoreciéndolo, cuidando, protegiéndolo y dándole una victoria grande. Pero esto cambió. Dice, mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, dice. Y a los que me desprecian serán tenidos en poco. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre, de modo que no haya anciano en tu casa. Dios iba a limpiar esta casa, hermano. Dios iba a barrer con esta casa, Verá
tu casa humillada, mientras Dios colma de bienes a Israel. Dios bendiga a los que se están conectando vía internet. Tenemos a Silvia, gloria a Dios por aquí. Hoy está un poquito lo cibernético, un poquito descontroladito, pero nada, aquí le vamos. Esto no es fácil, pero estamos aquí. Silvia y Conde Morales, Dios les bendiga. Comparta la programación en esta hora porque estamos desarrollando un mensaje aquí en el libro de Samuel. Entonces dice, verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. En ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Dice que Dios iba a terminar toda esta descendencia de Eli de una forma impresionante. Dice, el varón de los tuyos que yo no corte de mi altar, esta palabra que yo no quite, será para consumir tus ojos y llenar tu alma de dolor. Y todos los nacidos en tu casa morirán en la edad viril. Y te será por señal esto que acontecerá a tus dos hijos, Ofni y Finis, ambos morirán en un día. Y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mi ungido todos los días. Y el que hubiere quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan, diciéndole, te ruego que me agregues alguno de los ministerios para que pueda comer un bocado de pan. Amado, con los asuntos de Dios no se puede titubear, no podemos jugar, ¿verdad? Porque las cosas de Dios son santas y puras. Los utensilios de la casa de Dios, todo lo que usted toca, usted si es un líder, si usted canta, una cantora, ¿verdad? Un diácono, el más mínimo, el más pequeñito, el más, ¿verdad?, sencillo. Lo que usted toca es algo sagrado y santo. Por lo tanto que dice ellos que dormían con las mujeres que velaban a la puerta del templo, eran unos adultos impedernidos, no respetaban, eran unos hombres casados y estaban en el adulterio y usando los utensilios, tocando y haciendo lo que les daba la gana. Y Dios no trabaja así, amado. Muchas veces el Espíritu Santo dice que se contrista. La Biblia dice, no contristéis el Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay que pedirle a Dios que Dios limpie todo lo que está interfiriendo en los corazones, en las mentes, de las vidas, todo tipo de pecado que obstruya, detenga la bendición de Dios dentro de la casa de Dios. Esto es un tema que poco se habla, pero aquí le vamos. ¿Por qué? Porque Dios, Él dijo en su palabra, sé santo porque yo soy santo. ¿Por qué vienen tantas calamidades aún dentro del pueblo de Dios? Los mismos hermanos, tantas calamidades y enfermedades que no es normal. Muchas veces vienen por la desobediencia, castigo, porque vienen de parte de Dios, amado. Y porque están deshonrando a Dios y la casa de Dios también. Están siendo infieles a lo de Dios. Dios manda que primero tú te examines cómo tú estás delante de Dios para tú tocar los utensilios de la casa de Dios, que es un lugar santo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Dios no puede habitar donde hay mucha contienda, escuche esto bien, donde hay mucho chisme, donde hay mucha murmuración, donde hay gente que son contenciosas, que hablan del prójimo, que lo queman, que lo pelan, y luego se atreven a levantar las manos y alabar a Dios. No quiere decir que todo el que levanta las manos y alabar a Dios quiere decir que siente a Dios. Porque hay que no lo levantan vanamente porque no sienten
el respaldo de Dios. Es como el que predica. Hay gente que pueden predican, pero predican en seco. La palabra en seco es que todo es palabra, pero no está el respaldo de Dios, no está la unción de Dios en ese hombre y en esa mujer, para que entonces el fluir de Dios se derrame sobre la casa de Dios, amado. El Espíritu Santo es así, amado. Pero yo estoy tocando un tema que es delicado, pero es que lo estoy tocando porque es que Dios me dio esta palabra desde esta semana. La palabra de Dios así, amado. Te puedes comunicar con nosotros, 787-898-9170, 787-820-9170. Dios quiere que el hombre, cuando entre por las puertas, dice, entrad por las puertas con acción de gracia, con regocijo, con una actitud reverente de que usted va a entrar al templo porque esto es casa de Dios. Eso no es la plaza pública. En la plaza pública usted habla a todo tren ahí. Y se supone que usted cuando entre la casa, usted se tire de rodillas a orar. Tengamos una actitud reverente. ¿Por qué? Porque se está orando, porque usted está peleando contra principados, contra potestades de las tinieblas. Se va a empezar un culto que se requiere comunión y el enemigo está buscando cualquier esquinita para introducirse en cualquier mente carnal y ponerle incomodar al pueblo de Dios que verdaderamente quiere acercarse a Dios, quiere recibir la bendición de Jehová, amado, y muchas veces el pueblo se atribula. Muchas veces el pueblo se siente incómodo, aquel que quiere buscar a Dios en espíritu y en verdad. Y el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. La visión es discernir entre lo bueno y lo malo. Hay que pedirle a Dios el discernimiento de todo lo que se mueve dentro de la casa de Dios. No todo lo que alaba y lo que brinca y lo que salta es de Dios. No todo lo que habla en lengua quiere decir que es de Dios. La Biblia dice tan clara que los demonios creen y tiemblan. Se conoce la palabra de principio a fin, de Génesis a Apocalipsis. Él habla en lengua, él brinca, él salta, él predica. Ten mucho cuidado con lo que tú ves, con lo que muchas veces proyectan, que aparentemente es él y no es. Dice que escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Discernir los espíritus, qué espíritus son de Dios y qué espíritus no son de Dios. Así mismo es, amado. Dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel el joven estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, la lámpara de Dios era aquella que se alumbraba, ¿verdad? Y que a cierto tiempo se apagaba automáticamente. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Dice que, y Elí le dijo, yo no te he llamado. Vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? La segunda vez. Y él le dijo, Dios mío, yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y así, ¿verdad? La tercera vez, y él le dijo, Samuel le dijo, si volviese esa voz a llamarte, dile, he aquí que tu siervo oye. Entonces, dice, vino Jehová, ¿verdad? Y se paró y llamó, como las otras veces, Samuel y Samuel. ¿Cuántas veces Dios te estaría llamándote para que vengas a Él, a los pies de Él? Muchas formas de Dios llamar al hombre, tocando, quebrantándolo, humillando su vida,
para que ese hombre reconozca que necesita un Dios grande y poderoso. Y Jehová, ¿verdad?, le dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel. Le dio un mensaje de madrugada, que a quien la oyere le retiñarán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra él y todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado de la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás. Ya no podrán levantarse sacrificios a Jehová, ni ofrendas. Ya todo Dios tendrá que frenar todo lo que está en la casa, ¿verdad?, que está perturbando al pueblo, incomodando al pueblo de Dios. Dios tiene un principio y un fin, amado. Dios tiene un par, ese Dios que tú llamas, que es todo amor, amado, pero que también es fuego consumidor. Un Dios que es celoso para con su casa. Un Dios, amado, que Él quiere que las cosas en la casa de Él vayan en un orden por Él. Dice, ¿verdad?, que Samuel estuvo acostado hasta la mañana y abrió las puertas de la casa de Jehová, y Samuel temía descubrir la visión allí. No era fácil un joven comenzando en el ministerio, amado. Muchas veces, amado, nos sentimos así como portadores del evangelio, predicadores de la palabra de Dios, pero tenemos que soltar lo que Dios nos ha dado. No podemos dudar ni tener el temor de decir las cosas tal y como son. Entonces, llamando pues Elías a Samuel, le dijo: hijo mío, Samuel. Y él le respondió: heme aquí. Y Elí dijo: ¿qué es la palabra que te habló? Te ruego que no me la encubras. Así te haga Dios y aún te añada si me encubrieres palabra de todo lo que habló contigo. Y Samuel se lo manifestó todo, sin encubrirle nada. Entonces él dijo: Jehová es, haga lo que bien le pareciere. Y Samuel creció y Jehová estaba con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Y todo Israel desde Dan hasta Berseba conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Y Jehová volvió a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo por la palabra. Amigos, si te quieres reconciliar con el Señor, si están viviendo momentos difíciles, saludamos a los confinados, confinadas que están escuchándonos. Toda aquella vida descarriado, llámanos en esta hora, queremos orar por ti. Tenemos personal en los teléfonos. Nuevamente te doy los números 787-898-9170, 787-820-9170. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos y acampó junto a Benezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Las consecuencias de un líder que trajo escándalos, las consecuencias de un sacerdote que se había descuidado, llevó al pueblo a la ruina, a la muerte. Dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová. Ellos tenían ese arca porque eso era algo tan simbólico de la presencia de Dios. Para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Muchas veces se usa, ¿verdad?, aún la palabra, la Biblia, como un amuleto para librarnos de los demonios, pero muchas veces no somos librados porque no es la Biblia que tú la cargues. Muchas veces no es el crucifijo que tú lo tengas en el cuello guindando. Muchas veces no es eso.
La cuestión es que tú obedezcas a Dios y vivas para Él y hagas lo correcto delante de Él para que hayas agrado ante ti y Él libre tus batallas. Y dice que ellos llevaban este arca, ¿verdad?, como algo simbólico, un amuleto, para que fuesen librados de los enemigos, los filisteos, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni, Finís, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó, vociferó con tal gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Muchas veces el pueblo puede vociferar, muchas veces pueden haber muchos ruidos, escándalo de música, de batería, de guitarra. Muchas veces pueden proyectar gritos de prédica y muchas veces Dios no puede estar. Muchas veces el Espíritu Santo ya está fuera del control. Eso es lo que le pasó al pueblo de Israel. Pensaron que Jehová iba a su favor, pero ya Jehová no estaba ahí. Estaban llevando el arca hueco, vacío. Alabado sea Dios, sin presencia de Dios, amado. Entonces los filisteos dicen que tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros. Muchas veces gente que se confía, que llevan 30, 40 años en el evangelio y creen que tienen el Espíritu de Dios a su favor, y no es así, amado. Esto hay que buscarlo de verdaderamente continuamente, amado, una presencia que verdaderamente usted se sienta seguro de que usted va con el Señor agarrado de la mano continuamente, día a día. Muchas veces la gente piensa que con lo del pasado, que lo que recibieron en el pasado, que si predicaron o ganaron multitudes de almas, ya Dios está ahí todo el tiempo. No, amado, esto no trabaja así. Los hijos de Israel pensaron que Jehová estaba con ellos. Entonces los enemigos por un momento se paniquearon, pero entonces ellos dijeron: son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos. Lo que le dice, ¿verdad? Los filisteos, los capitanes a los filisteos. Ellos os han servido a vosotros, sed hombres y pelead. Y pelearon pues los filisteos, Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Mira toda pérdida. Por unos hombres, ¿verdad?, los hijos de Eli, que estaban perdidos, hombres pecaminosos, hombres impíos, que habían despreciado los sacrificios y las ofrendas de Jehová. El hombre usa el nombre de Dios en vano. La gente usa lo de Dios en vano, que teniendo a Dios y proyectando y decir que son evangélicos cristianos, no viven conforme a la palabra de Dios y no andan conforme a los frutos del Espíritu, amado. Ahí es donde está el peligro, amado. Entonces no puede decir que pueda ser librado de los filisteos y de los pecadores, de los impíos y de los que te persiguen. No todo el tiempo hay gente que puede estar bajo la cobertura de Dios, porque mientras tú practiques el pecado, mientras tú te hagas amigo del mundo, tú no puedes decir que tú estás bajo la cobertura de Dios. Está ahí para empresa del enemigo que vino a matar, robar y destruir. Y dice que y cuando llegó aquí un hombre corriendo de la batalla de Benjamín, llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza, bajo la angustia de una masacre sucedida ahí en Israel. Y cuando llegó aquí que Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Llegado pues aquel hombre a la ciudad y dadas las nuevas
toda la ciudad gritó. Había un griterío, amado, porque habían tomado el arca de Jehová. Habían profanado el arca de Jehová, lo sagrado de Jehová, amado. Dice que cuando Elí cayó, ¿verdad?, oyó el estruendo de la gritería y dijo: ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? Y el mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo, y también tus dos hijos Ofni y Finí fueron muertos, y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Y vemos que su nuera, la mujer de Finís, uno de los hijos de Elí, que estaba encinta, cercana al alumbramiento, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada, y muerto su suegro y su marido, se inclinó y dio a luz. Estaba embarazada porque le sobrevinieron sus dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decía la que estaba junto a ella: no tengas temor, porque ha dado luz un hijo. Mas ella no respondió, ni se dio por entendida. Y llamó al niño Icabod, diciendo: traspasada es la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios, y la muerte de su suegro y de su marido. Dijo pues: traspasada es la gloria de Israel, porque ha sido tomada el arca de Dios, amado. Esto es algo bien fuerte de lo que es, amado, desobedecer a Dios y no cumplir con el mandato que Dios, los decretos que Dios había dado a este sacerdote, amado, Elí, sus hijos Ofni y Finís. Hay personas que están escuchando en esta hora. El hombre sin Dios, amado, se siente, ¿verdad?, inseguro en este mundo. La protección de Dios es muy importante en las vidas que me están escuchando. Personas, quizás tú vas en tu automóvil y sabes, un momento estás escuchando, porque personas van cambiando, ¿verdad?, la radio, la frecuencia, y estás escuchando. De momento escucha y otros cambian, otros no simpatizan, pero hay personas que escuchan por un momento. Quizás tú eres uno de ellos. Dios quiere tratar contigo. La Biblia dice que de lo vil, lo menospreciado, escogió Dios para avergonzar los sabios, los entendidos de este siglo que estamos viviendo. Dios ama al ser humano tal y como es, pero Dios no quiere que tú vaciles con Él. Dios es un Dios santo. Y hay gente que entienden que las cosas de Dios no son un juego. Pero usted tiene que tener solamente la mirada en Cristo. Solamente en Cristo. ¿No? Te puedes mirar a los hombres, porque los hombres tienen que proyectar, ¿verdad?, una imagen, ¿verdad?, positiva aquí en la tierra, los que ministran, los que llevan el evangelio. Pero ponga primeramente los ojos en Dios, porque ellos son también humanos, son de carne y hueso, y ellos también cometen errores, como los puede cometer cualquier ser humano. Pero hay gente que son fieles a Dios, que aman a Dios. Personas que proyectan, ¿verdad?, que el Espíritu muestra lo que son. Personas que son, ¿verdad?, de humilde parecer, que trazan bien la palabra, que usan bien, ¿verdad?, los asuntos de Dios, y
son como antorchas, de eso es que son como antorchas encendidas en medio de este mundo que está ahora mismo en la actualidad. Dice la Biblia que la iglesia somos como luminares, lámparas encendidas en un mundo en tiniebla. Entonces, cuando tomaron el arca, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón. Mira esto, amado. Dagón era el dios de los filisteos. Y la metieron, ¿verdad?, en la casa, el templo, junto a Dagón. Usted no sabe lo que es eso. Es como si cogiera a Dios y lo humillaran allí ante Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, y aquí Dagón, postrado en tierra delante del arca de Jehová. En otras palabras, Dios cogió y humilló a ese Dagón. Y le dijo, no, Dagón, tú te vas a humillar delante de mí. Entonces, estaba humillado porque por la mañana, ¿verdad?, al día siguiente, Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. ¿Quién no lo va a pisar? Dice, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y todo su territorio. Óigame, porque con los de Dios no se puede jugar. No se puede coger lo de Dios, lo santo, y llevarlo a cualquier, ¿verdad?, lugar y llevar y humillar a Dios. No se puede, amado. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios. Tuvieron miedo. Dirá él, porque su mano es dura sobre nosotros, sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues todos los príncipes de los filisteos y le dijeron, ¿qué haremos con el arca de Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásase el arca del Dios de Israel a Gat. Óigame, lo tenían como la papa caliente. ¿Usted se acuerda de ese juego? Papa caliente, papa caliente. La pasándolo de un lado a otro. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad de Gat con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca del Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, envíate el arca del Dios de Israel y vuélvase al lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad subía al cielo. Entonces ellos, ¿verdad?, dice que el arca tuvo 7 meses, amado. Gloria a Dios, con los filisteos. Y llamaron a los sacerdotes, ¿qué haremos con el arca de Jehová? El arca de Jehová no puede estar con nosotros. Hacernos saber de qué manera la hemos de volver a enviarla a su lugar. Y ellos dijeron, si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviáis vacía, sino pagarle la expiación. La palabra por el pecado del pueblo, para que esa arca, ¿verdad?, el pueblo fuese perdonado. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Y ellos dijeron, ¿qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondiendo conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros
príncipe. Dice que tomaron, ¿verdad?, unos bueyes y llevaron el arca de ahí. Y dice que esos bueyes iban bramando, amado, aleluyando al Señor también. ¿Por qué? Porque estaba la paz de Dios. Hemos hablado tan claro esta palabra, amado. Muchas veces el Señor se enoja. Dice que el padre que ama a su hijo lo castiga, disciplina a aquel que tiene por hijo, lo corrige. Así es Dios con nosotros, amado, para que nosotros podamos entender si nuestras actitudes son las correctas delante de Él. Ya estamos por culminar. Los que están conectados, comparta la programación con otros. Dios quiere tratar contigo en esta hora, amigo. Si es la primera vez que está en sintonía, Él te llama. Entrega hoy tu corazón. Él es un caballero, el Señor. Si tú lo dejas que Él entre en tu casa, entre en tu corazón primeramente. Porque entre en tu corazón, no importa el lugar que tú estés. Tú puedes estar, ¿verdad?, en el auto, tú puedes estar en un parque, tú puedes estar en el hospital, tú puedes estar en la prisión. El corazón es algo tan pequeño. Qué misterio tan grande cuando Dios puede habitar en un corazón tan pequeño. Y qué garantía tan grande que si tú haces de Dios tu Padre Celestial, Él dice, yo he prometido estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo no os dejaré huérfano, vendré a vosotros como Padre y tú serás mi hijo. Ya nos queda un minuto, amado. Se ha comunicado con nosotros José Díaz. Saludos. Dios te bendiga, José. Oración familiar. Cristian de Área Metro, Sanidad Familiar y Situación. Juanita de Camuy, Salud. Luis de Yabucoa, Sanidad Familiar. Montalvo de Tobaja, Salud y Problema Familiar. Nieto, una situación, ¿verdad? Vamos a orar por ello. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda gloria y toda honra por estas vidas, Señor, por la familia, por los hermanos que se han comunicado con nosotros, aquellos que han tratado y no han podido, Dios mío. Espíritu Santo, te pedimos por ello que tú los cubras. Espíritu Santo, tú eres el Dios que puede levantar, tú eres el Dios que echa fuera la enfermedad, echa fuera toda dolencia, todo quebrantamiento. Por tu llaga hemos sido curados. Suelta esas mentes cautivas en el nombre de Jesús. Trae la paz a los hogares ahora mismo y la gloria te la damos a ti. Así que Dios te bendiga, amado, y será hasta el próximo sábado con el favor de Dios. Escuchaste el programa Llegando al Corazón. Te puedes comunicar con el evangelista Edwin Cruz al teléfono 787-634-2836 o escribirnos a HC03 Box 12922 Camuy, Puerto Rico 00627. Si deseas apoyar a este programa, lo puedes hacer a través de ATH Móvil al 787-634-2836. Los esperamos en nuestro siguiente programa. Bendiciones.